Buenas tardes, nuestros nombres son Catherine Castillo, Santiago Cacua y Valeria Landaeta, y el día de hoy haremos la presentación para la asignatura de Teoría del Conocimiento, la cual se titula La esquizofrenia, el objetivismo y el subjetivismo como formas de interpretar la realidad. La pregunta de conocimiento que hemos formulado para esta presentación es: ¿hasta qué punto se distorsiona la realidad por el uso excesivo de una o más formas de conocimiento? La situación de la vida real que hemos escogido es la de Janis Schofield, la niña con el caso de esquizofrenia más severo. January Schofield nació en California en el año 2002. A la corta edad de 6 años ya contaba con alucinaciones de hasta 200 criaturas diferentes e incluso creó su propio mundo, una isla llamada Calanini. Eh, Recién nacida miraba a la gente fijamente a los ojos sin parpadear, lo cual es muy extraño porque los bebés pasan la mayor parte del tiempo con los ojos cerrados. A los 5 meses se creía que era superdotada, ya que podía señalar su propia nariz, ojos y boca. Actitudes como estas y otras a lo largo de su infancia contribuyeron al desarrollo de esta enfermedad. Esta pequeña se llama January Scofield y tiene el peor caso de esquizofrenia del mundo, pues esta niña sufría mucho, pues tenía cerca de 200 alucinaciones. A los 7 años, Janis Scofield fue diagnosticada con uno de los casos más severos de esquizofrenia infantil de los que se tenga registro. En medio de su enfermedad, Jani ha visto más de 200 alucinaciones, entre las que se encuentran gatos, perros, pájaros, ratas e incluso otras niñas de su misma edad. Todos estos seres imaginarios parecen provenir de una isla imaginaria a la que ella llama Calalini, y muchos de estos personajes imaginarios son violentos. Le suelen ordenar a la pequeña que ataque a su familia y a sí misma, obligándola a luchar por su existencia con temor a las consecuencias. La imaginación de un niño no tiene límites. Algunos chicos y chicas pretenden ser astronautas y sirenas, otros corren al lado de sus amigos imaginarios. Sin embargo, para algunos niños de todo el mundo, la mente evoca alucinaciones que nunca desaparecen. A veces, estas visiones las conducen a un comportamiento violento. Michael y Susan Scofield saben a la perfección cómo la enfermedad mental puede afectar a la vida de un niño. Su hija de 7 años de edad, Jani, fue diagnosticada con uno de los casos más graves de esquizofrenia infantil. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, la esquizofrenia es un trastorno crónico e incapacitante del cerebro que puede causar que una persona escuche voces y malinterprete la realidad. En algunos casos, los pacientes esquizofrénicos aseguran que la gente está conspirando para hacerles daño, lo que causa extrema agitación y depresión. Jani puede ser más joven que la mayoría de las personas con esquizofrenia, pero se enfrenta a los mismos demonios. En su caso, las alucinaciones en forma de niños y animales imaginarios. Hay una pequeña niña llamada 24 horas, una rata llamada Miércoles y un gato llamado 400 que le dicen que haga cosas malas. En un vídeo de cuando Jani era tan solo una pequeña bebé de meses, se le ve en brazos de su madre, pero ella parece ver algo en el techo que al parecer se está desplazando, y ella lo seguía con la mirada, pues a menudo miraba cosas que no estaban presentes, que ni Michael ni Susan podían ver. Sus padres trataban de controlar su comportamiento, pero a los 3 años presentó uno nuevo, pues unas semanas antes de cumplir 3 años comenzó a decir No, ven aquí, juguemos. Esa fue la primera amiga imaginaria de Jani. Era una perra, y ella decía que era como su hermana, porque era una perra obediente. Pero poco después apareció 400 el gato, y fue el día que les cambió las vidas, pues en la fiesta de sus 3 años, Jani le había dicho a su mamá que 400 le iba a lanzar jugo a los gemelos, pero Susan lo tomó como un juego, pues solo eran amigos imaginarios. Los siguientes meses Jani comenzó a pasar mucho más tiempo con sus amigos imaginarios, pero estos empezaron a aparecer en mayor cantidad. Jani comenzó a cambiar su nombre. Se llamaba ella misma Hot Dog cuando hacía una maldad. A los 4 años, ella se aislaba del resto de los niños. Decía que ellos eran el número 13 y ella era el número 17, pero a medida que pasaba el tiempo, su número aumentó, y decía que era un 19 o un 20, y así sucesivamente hasta llegar a 100.000 billones. Poco después de comenzar a ir a la escuela,
El comportamiento de Jani cambia de inusual a perturbador, pues ella trataba de estrangularse, además de que una vez trató de saltar por la ventana de su apartamento. Jani comenzó a ser violenta un poco antes de que naciera su hermano menor Bodhi. El 17 de diciembre, Susan da a luz a su hijo Bodhi, pero esa alegría se ve apocada por el comportamiento de Jani, pues cuando su hermano nació, su violencia no disminuyó. Daba patadas, golpes y mordía, pues la violencia de Jani contra sus padres se ponía peor, lo cual la hizo una amenaza contra Bodhi. Los padres de Jani le tenían miedo y ella de sí misma. Jani le decía a su madre que no podía controlarlo. También le había dicho a su padre que no golpearía a Bodhi. A su padre sí, pero que no a su hermano, pues ella luchaba contra esa conducta. Ella le pedía a su madre que la salvara una y otra vez. Su madre le decía que estaban ahí con ella. Ellos decidieron llevarla con un psiquiatra, pero en la consulta se comportaba con violencia. En enero de 2009 todo cambia, pues su padre la dejó en la escuela. Se veía muy normal y contenta, pero 2 horas después llamaron a su padre diciéndole que había salido corriendo de su salón y que se lanzaba contra las puertas y las ventanas. Todos tenían tanto miedo que la habían encerrado en una oficina y ella la estaba destruyendo. Sin embargo, los padres decidieron que era el momento de que la policía se encargara. La policía decidió entregar a Jani a la unidad psiquiátrica de la Universidad de California. A Jani la internaron por ley. Fueron 3 días obligatorios, después estuvo internada por 2 semanas. El doctor les dijo que habían descartado todo, excepto la esquizofrenia. La esquizofrenia se trata con medicamentos y terapia, pero no tiene cura. A Jani se le recetó la clozapina, el fármaco más potente para tratar la esquizofrenia. Esta le ayuda con las ratas y los gatos. Su conducta mejoró, pero todavía tiene trastornos psicóticos. Los padres de Jani tienen miedo de que le haga algo a su hermano Bodhi. Debido a eso, Susan decidió comprar otro apartamento para que puedan estar todos juntos. Así no hay peligro de que Jani le pueda hacer algo a Bodhi. En la habitación de Jani hay una pizarra donde están las horas a las que debe tomar su medicamento. El litio le ayuda a los números. También toma la clozapina y la clorxazepina en caso de emergencia. Michael trabaja medio tiempo como profesor universitario y Susan como locutora en una radio por internet. Jani va todas las tardes a la escuela durante 1 hora, después de que todos los niños se hayan ido a su casa. Los padres de Jani siguen las recomendaciones de los doctores como terapias, los medicamentos y etc. Esperan que mejore con el tiempo, aunque saben muy bien que no tiene cura. Como se dijo anteriormente, el video presentado fue una ayuda audiovisual para hacer una explicación más profunda de la situación de la vida real escogida. Ahora entraré a hacer la relación con la pregunta de conocimiento. La relación con la pregunta de conocimiento es el hecho de el caso tan severo de la esquizofrenia infantil presentado en January Schofield, que hace que su realidad sea distorsionada por el uso o manejo excesivo de las formas de conocimiento. Empezaré por el lenguaje. Como bien se sabe, la esquizofrenia, uno de sus síntomas es el lenguaje desorganizado. Y en el video se ve como January Schofield no es capaz de tener un lenguaje coherente. Está la percepción sensorial, que se ve afectada por las alucinaciones que presenta la niña, como es uno de los síntomas de la esquizofrenia, que es la alucinación, que son percepciones que tiene la persona, que escucha cosas, las ve o las siente aunque no son reales. También está la emoción. El hecho de tener 200 criaturas diferentes en su cabeza, que las ve y las escucha constantemente, hace que la niña esté constantemente en un estado de miedo y a veces afectada por las alucinaciones que presenta la niña, como es uno de los síntomas de la esquizofrenia, que es la alucinación, que son percepciones que tiene la persona, que escucha cosas, las ve o las siente aunque no son reales. También está la emoción. El hecho de tener 200 criaturas diferentes en su cabeza,
que las ve y las escucha constantemente hace que la niña esté constantemente en un estado de miedo y a veces de agresividad contra sus padres y su hermano. La razón, también como consecuencia de las alucinaciones, la niña no es capaz de razonar. Esto se suma a su corta edad y el hecho de que eh, sus amigos imaginarios le estén constantemente diciendo que ataque a su familia, lo cual no le permite razonar y saber diferenciar lo bueno de lo malo. La imaginación también está presente debido a que tiene sus 200 amigos imaginarios e incluso crea su propio mundo, que es la isla llamada Kalanini, en donde están sus amigos imaginarios. A continuación haré una profundización sobre la esquizofrenia y sus características. La esquizofrenia afecta al 1% de las personas independientemente de su raza, clase social o sexo. Tanto hombres como mujeres están en riesgo de padecerla, con la única diferencia de que en los hombres los síntomas aparecen a una edad más temprana. En los hombres los síntomas se presentan entre los 15 y 30 años, mientras que en las mujeres se presenta entre los 25 y 35 años, en la mayoría de los casos. Factores como infecciones en la infancia, maltrato infantil o consumo de sustancias tóxicas son factores ambientales que están relacionados con la aparición de la enfermedad, asimismo como en la parte genética, el hecho de que algún familiar cercano la haya padecido. ¿Cómo empieza la esquizofrenia? La esquizofrenia puede tener un inicio lento y progresivo, así también como un comienzo brusco y agudo. Para hablar del origen de la esquizofrenia, se debe tener en cuenta que es una psicosis. Una psicosis es un estado mental que se caracteriza por la alteración de la percepción de la realidad. Esta sensación de irrealidad genera en los pacientes constante angustia y nerviosismo que los mantiene prevenidos frente a todo lo que los rodea, llegando a tener casos de aislamiento social y emocional. La esquizofrenia es un trastorno psicótico, pero no todos los trastornos psicóticos son esquizofrenias. La base fundamental de su tratamiento es el uso de fármacos antipsicóticos y psicoterapia integradora. Con respecto a los otros trastornos psicóticos, existe la psicosis tóxica, que se presenta principalmente por el consumo de sustancias tóxicas, y la base de su tratamiento es el abandono total y la abstención del consumo de estas. Está el trastorno esquizoafectivo, que son episodios de mucha tristeza o intensa euforia, acompañados de los delirios y las alucinaciones. Para hablar de la esquizofrenia y sus síntomas, hay que diferenciar entre qué es una alucinación y qué es un delirio o una idea delirante. Una alucinación es una percepción que tiene la persona de que ve, escucha o siente cosas que son irreales. Y un delirio son ideas falsas que la persona sostiene firmemente, aunque son irreductibles a la lógica. En los trastornos psicóticos no se incluye el autismo, el trastorno de personalidad antisocial o trastorno de personalidad doble o personalidades múltiples. El hecho de que una persona padezca un episodio psicótico no significa que más adelante sea diagnosticada con esquizofrenia. Estos episodios psicóticos ocurren en personas que son genéticamente vulnerables. La esquizofrenia, para poder ser diagnosticada, se necesita que los síntomas duren un periodo mayor o igual a 6 meses, además de los episodios psicóticos que ocurren frecuentemente con características específicas. Para dar un diagnóstico preciso de la esquizofrenia se tienen 4 puntos principales. El primero es la entrevista con el paciente y con los familiares del paciente. Entrevistas en las cuales se reconstruye el caso de la persona, su pasado, para indagar sobre el origen de los síntomas y su evolución sobre el tiempo.
El segundo punto es una historia clínica detallada con un seguimiento específico por el psiquiatra tratante. En tercer lugar están las pruebas adicionales para descartar otro tipo de enfermedades y estas pruebas pueden ser escáneres cerebrales o pruebas de sangre, muestras de sangre. Y por último está la evaluación psicosocial, que como su nombre dice es la evaluación de cómo la persona se desempeña en un ámbito de trabajo o de estudio frente a sus compañeros. Una fórmula que se podría tener para dar un diagnóstico es la duración de los síntomas más la evolución en el tiempo da igual al diagnóstico. La esquizofrenia tiene tres tipos de síntomas principales. Están los síntomas positivos, que no es que sean síntomas que afectan positivamente al paciente, sino que son rasgos añadidos o que aparecen nuevos en el paciente, como lo son las ideas delirantes, las alucinaciones, el lenguaje desorganizado y el comportamiento desorganizado. También están los síntomas negativos, que es un empobrecimiento de la personalidad del paciente, más hacia su estado anímico y sus relaciones sociales. Estas son el aplanamiento afectivo, la disminución de fluidez y de pensamiento y la falta de iniciativa. Por último están los síntomas cognitivos, que conforman una merma en la memoria y la atención del paciente y ciertas funciones ejecutivas con dificultad en la concentración y en la memoria, como lo es la alteración en el pensamiento, la alteración en la afectividad o la alteración en la conducta. Eh, para hablar de la esquizofrenia se debe tener en cuenta que no solo existe un tipo de esquizofrenia, existen varios tipos de esquizofrenia en los cuales no me detendré debido a que no es tan relevante, solo los voy a mencionar. Está la esquizofrenia desorganizada, la esquizofrenia residual, la esquizofrenia catatónica, simple e indiferenciada. La esquizofrenia es uno de los trastornos psicóticos más complejos en el mundo. Se caracteriza por los pensamientos distorsionados, los sentimientos extraños y conducta poco usual. Algo que hace el caso de January Schofield llamar la atención, aparte de su imaginación extrema, es el hecho de que la esquizofrenia infantil es más frecuente en los varones que en las mujeres en una proporción de 2:1. Las personas que padecen esquizofrenia suelen llevar las formas de conocimiento al extremo. Las formas de conocimiento que se llevan al extremo son la imaginación. La imaginación es la facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad o que son o fueron reales pero no están presentes. Esta forma de conocimiento es llevado al extremo ya que uno de los síntomas de las personas esquizofrénicas son las alucinaciones y las ilusiones. Las ilusiones son ideas falsas. Los individuos pueden creer que alguien los está espiando o que ellos son alguien famoso. Y las alucinaciones son cuando sienten que ven, saborean, escuchan o huelen algo que en verdad no existe. La experiencia más común es la de escuchar voces imaginarias de mandatos o hacen comentarios al individuo. Todo esto es producto de la mente del esquizofrénico, por lo cual se dice que la imaginación es altamente alterada. Otra forma de conocimiento que se ve altamente usada al padecer esquizofrenia es la memoria. La memoria es la imagen o conjunto de imágenes de hechos o situaciones pasados que quedan en la mente. Muchas de las alucinaciones son recuerdos del paciente o trastornos que han tenido en su infancia, por lo cual se puede decir que la memoria es altamente usada al padecer esquizofrenia. Sin embargo, recientes estudios han demostrado que en el punto más extremo de la esquizofrenia, de la enfermedad de la esquizofrenia, los pacientes empiezan a deteriorar la memoria, por lo cual también se puede decir que la memoria hasta cierto punto puede ser una forma de conocimiento oprimida. Así como al padecer esquizofrenia hay formas de conocimiento que son llevadas al extremo, también hay formas de conocimiento que son oprimidas, como la emoción. Las emociones juegan un papel importante en la formación de los pensamientos, influyen en el comportamiento y guían en la búsqueda del conocimiento.
La esquizofrenia bloquea la acción de tener emociones normales. El paciente puede tener dificultad para expresar lo que siente y puede desaparecer los sentimientos de calor y afecto hacia los demás y puede tener cierta dificultad para mostrarlos. Los pacientes esquizofrénicos suelen aislarse de su familia y sus amigos al perder la motivación y la energía. Sienten un sentimiento de vacío e incluso presentan conductas extravagantes o no adecuadas que pueden ser influenciadas por lo que dicen sus alucinaciones y por el contenido de sus delirios. También se puede notar que los pacientes esquizofrénicos sienten algún miedo al compartir con otras personas. Es por esto que podemos ver que tienen falta de emociones y de calor al relacionarse con otras personas. Otra forma de conocimiento que se ve altamente oprimida es la razón. La razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formas de juicio. El pensamiento en ocasiones se desorganiza, se pierde la capacidad de asociar ideas y éstas cambian de un tema a otro sin conexión. Cuando esta pérdida es grave y el contenido es incoherente, lo denominamos desorganización del pensamiento, que es lo que padecen las personas esquizofrénicas. La intuición es otra forma de conocimiento que se ve oprimida. Esta es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Esta se ve oprimida ya que las personas con esquizofrenia ven el mundo y perciben el mundo de otra manera debido a el número de alucinaciones y la falta de razonamiento al percibir algo que es real o no lo es. El lenguaje también es una forma de conocimiento que se ve oprimida al padecer de esquizofrenia. El lenguaje puede concebirse como un sistema de símbolos que se ocupa de representar el mundo, de capturar y comunicar el pensamiento y la experiencia. El lenguaje puede verse también como algo que existe en sí mismo, algo con que se puede jugar, que se puede ver transformado y modelado y que a su vez puede transformar y dar forma al pensamiento y a la acción. Cuando estudiamos el habla de los esquizofrénicos denotamos algunas carencias y algunos excesos, pero sobre todo lo que se ve es deterioro en el discurso y la dificultad que tiene para comunicarse de una manera coherente con el interlocutor y que éste les entienda. Se puede hablar pues de un lenguaje disgregado, con graves alteraciones semánticas ante todo, pero con una síntesis muy pobre. Al estudiar el lenguaje de los esquizofrénicos debemos tener en cuenta que se dividen en diferentes componentes como es el paralingüístico. El volumen de la voz es mínimo, casi no se les oye, no utilizan el volumen adecuado para el interlocutor descendiendo el volumen a medida que el mensaje se vuelve más largo. La fluidez no se da, no hay una continuidad en el discurso, se dan muchas perturbaciones o pausas embarazosas. No hay un acompañamiento una vez concluida la frase. Concluye el tema y la conversación teniendo que hacer uso de frases interrogativas para continuar o comentar sobre otro tema, que concluye cuando contesta en muchas ocasiones con monosílabos. La velocidad tiene dos posibilidades, dependiendo del grado del deterioro cognitivo del paciente y de su tipología de su enfermedad. Por un lado tendríamos la gente que habla muy lento. Hablan extremadamente despacio y por otro lado está la gente con logorrea, que habla extremadamente deprisa y no se les entiende nada. El otro componente que encontramos es el verbal. El contenido no es muy interesante, es aburrido y no es muy variado, siendo en muchas ocasiones delirante, lo que dificulta la comprensión del interlocutor. Las preguntas cuando existen son cortas, generales cuando quieren expresar algo particular y muy concretas cuando en realidad quieren formular una pregunta general. En el otro polo tenemos a las personas que nunca hacen preguntas o en muy raras ocasiones. Las respuestas de las preguntas son monosílabos y poco adecuadas sin extenderse en la respuesta, teniendo que hacer varias preguntas para llegar a una respuesta que en otro tipo de población bastaría con una sola pregunta. Por último, tenemos la percepción sensorial. Percibimos el mundo a través de nuestros 5 sentidos. La percepción sensorial es el proceso activo, selectivo e interpretativo de registrar el mundo exterior o tomar conciencia del mismo. Debido a que las personas con esquizofrenia tienen alucinaciones auditivas, visuales y olfativas, podemos decir
que sus 5 sentidos se ven alterados y no pueden confiar en ellos. Es por esto que la percepción sensorial se ve oprimida y las personas esquizofrénicas no pueden confiar de ella. Las diferencias entre la esquizofrenia y el autismo son: la esquizofrenia tiene una incidencia de 8 a 10 de cada 10.000 nacimientos, mientras el autismo tiene una incidencia de 4 a 5 de cada 10.000 nacimientos. La esquizofrenia aparece en la adolescencia, mientras el autismo aparece en la infancia. En la esquizofrenia podemos ver una alta predisposición familiar, mientras en el autismo tenemos una baja predisposición familiar. En la esquizofrenia vemos delirios y alucinaciones muy frecuentes y en el autismo raramente vemos delirios o alucinaciones. En la esquizofrenia casi no hay crisis epilépticas, mientras en el autismo hay frecuentes crisis epilépticas. Podemos ver que el autismo y la esquizofrenia son totalmente diferentes, debido a que la esquizofrenia se puede ver como una enfermedad en donde los esquizofrénicos tienden a usar de manera excesiva su memoria, mientras el autismo es la enfermedad en donde las personas tienden a reservarse y a quedarse en un mundo sin emociones y sin alucinaciones. Nuestra conclusión: al analizar la esquizofrenia, le estamos dando ya una respuesta a nuestra pregunta de conocimiento, la cual es: ¿hasta qué punto se ve distorsionada la realidad al hacer uso excesivo de una o más formas de conocimiento? La respuesta es que la realidad se ve altamente distorsionada al hacer uso excesivo de las formas de conocimiento, ya que al pasar esto la realidad se puede percibir de otra manera. Por ejemplo, en el caso de que una persona padezca de esquizofrenia, como lo dijimos en el video, se puede ver como las formas de conocimiento como la imaginación y la memoria son altamente usados, produciendo alucinaciones e ilusiones que dañan la forma en que la persona percibe el mundo, lo interpreta y lo comunica, como lo vemos en la percepción sensorial, la intuición y el lenguaje.